Bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de este programa llamado Sentencias. El día de hoy estoy muy honrado con la presencia del doctor Bruno Refugio Carrillo, quien es constitucionalista, maestro en la Facultad de Derecho, en licenciatura, en posgrado, coordinador actual de la Maestría de Constitucional Procesal en la propia Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha escrito muchos libros, ha escrito muchos artículos y obviamente es un constitucionalista que en el foro aquí en Nuevo León es muy reconocido. Doctor, pues muchas gracias por tu tiempo y nos va a comentar el proyecto de sentencia de la que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro González Alcántara Carrancá, el cual pretendía declarar, hablaba sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. La reforma judicial que tanto se ha hablado en estos últimos tiempos. Doctor, pues, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el proyecto? Cuéntanos. Pues muchas cosas, Dani. Muchas gracias por tu invitación. Muy honrado de estar aquí contigo y con tu auditorio. Cada vez se habla más de tus intervenciones con juristas destacados aquí de la sociedad y creo que es un tema que pues, nos interesa a todos, ¿no? Yo creo que para hablar de ese proyecto hay que empezar desde un poco más atrás, ¿no? Que fue la iniciativa presentada por el presidente de la República ya en febrero de este año, donde le denominó Plan C, ¿no? Ante lo infructuoso de sus propuestas anteriores de reformar órganos electorales y la inconstitucionalidad planteada por la misma Corte y los temas energéticos que también la Corte había, a través de un amparo resuelto en una sala con solo 2 ministros, había anulado algo, pues yo creo que en contra de incluso la norma constitucional de los precedentes, ¿no? Porque para anular o tener efectos generales en una perspectiva de una sentencia de la Corte, pues debía haber sido aprobado en salas por 4. Pero bueno, ese es otro tema. Pero todo ello vino a desembocar en una apreciación un poco falta de visión política, podríamos decirlo, en el sentido de qué iba a pasar en las elecciones, ¿no? Ya había habido algunos foros sobre la propuesta de ese famoso Plan C. Académicos ya habían derramado mucha tinta criticándola, ¿no? Pero como que se tenía la expectativa de que no iba a haber el suficiente respaldo ciudadano para obtener la habilitación del poder reformador. Y oh sorpresa, en la elección se consiguió en Cámara de Diputados y faltaron 3 senadores en el caso de la Cámara Alta, ¿no? Entonces, cuando llega eso, entonces sí empieza a haber un acercamiento de la Corte para decir, a ver, ¿qué nos vas a reformar? Vamos a tratar de colaborar contigo. Hubo varios foros. Me tocó participar en uno de la Corte. Vinieron aquí a Colegio Civil. Y bueno, pero ya pareciera que todo estaba dicho. Llega el arranque de la legislatura actual, se aprueba en Cámara de Diputados y luego se obtiene a través de acuerdos parlamentarios los 3 senadores que le hacía falta a Morena y aliados, y bueno, pues se dio la reforma, rápidamente se aprobó en los congresos locales, se obtienen más de los 17 mínimos que necesitaban y se transforma la judicatura mexicana. Lo más relevante es que a partir de este proceso que ya está en corrientes, el proceso electoral, se van a elegir a los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Corte. Hay una reducción de 11 a 9 y desaparecen las salas. Se desaparece el Consejo de la Judicatura y se crea un órgano separado, o ambos órganos separados encargados de la administración y de la disciplina, un tribunal de disciplina judicial. Hay algunas cuestiones de carácter de la carrera judicial, justamente. La carrera judicial termina ahora como ocurre en España, no, ni siquiera es algo que no haya pasado en otros lugares. La carrera judicial termina con secretarios de estudio y cuenta, solo que antes pues era el Consejo de la Judicatura, a través de sus concursos regularmente eran solamente para personal. Por la cuestión de paridad se empezaron a abrir algunos, por la cuestión laboral, que tú conoces muy bien también. Pero en realidad los consejos eran, los exámenes para cargos de jueces y magistrados eran internos, ¿no? Entonces, ahí es el punto neurálgico, cuando los jueces sienten
que se les afecta en apariencia un derecho humano, quizá laboral o burocrático, no sé, empiezan a interponer juicios de amparo, ¿no? Juicios de amparo, empiezan a otorgar suspensiones provisionales, que a mi juicio plantearon la existencia de resoluciones contradictorias, porque otros se desecharon, algunos se admitieron y no se dieron suspensiones, ni siquiera provisionales, lo cual dificulta el hablar del tema de incumplimiento, cuando bien pudo haber dicho la fracción parlamentaria que aprobó las reformas, oye, yo tengo esta resolución que desechó. Nunca lo dijeron, tal vez lo pudieron haber dicho, ¿no? Y bueno, terminó siendo o habilitándose otros medios de garantías constitucionales, no solo el amparo. Se presentó una consulta que es propiamente para una cuestión de carácter interno, sobre qué tanto esa reforma afectaría la independencia judicial, pero es realmente, esa consulta es más bien por actos propios del Poder Judicial. No creo yo que fuera para este propósito que intentaron los jueces. Se presentaron acciones de inconstitucionalidad por partidos políticos, porque ninguna fracción parlamentaria alcanzaba en la acción la legitimación procesal del 33% de las cámaras. Como el oficialismo tiene las 2/3 partes, pues matemáticamente no podían hacerlo. Pero los partidos políticos sí, pero el problema de los partidos políticos en este tenor es que solamente lo pueden hacer contra reformas a leyes electorales, ¿no? Federales y locales. Y se presentan también algunas controversias que entiendo esas todavía no se han procesado. Entonces llegamos ahora sí al punto de la acción de inconstitucionalidad, que no es que haya sido sorpresivo. Creo que la propuesta del ministro de admitirla era esperado, ¿no? No tanto por los precedentes o antecedentes que se habían suscitado en este tipo de juicios, porque eso no había ocurrido, no habían sido admitidos ni siquiera, para atenderlos en el fondo también, aunque luego el resultado pues ya lo sabemos, ¿no? Se desestimó por una votación de 7. Pero abrió un gran debate, que es un debate clásico, pero que había estado un poco inhibido o durmiendo sobre el control de las reformas a la Constitución, ¿no? Aquel texto famoso de Otto Bachov sobre si hay normas constitucionales e inconstitucionales, y la posibilidad de que esto sea revisado por otro órgano ajeno. Se replantea aquella teoría que estudiamos prácticamente las generaciones previas a las actuales en Tena Ramírez, generaciones jurídicas, sobre el constituyente permanente. Ahora resultó que era de mucho interés y se proyectó que pues no es un constituyente, sino es un poder constituido, lo cual es cierto, pero que tiene funciones de reforma constitucional, lo cual no es menor. Y si bien es cierto, es un órgano constituido como el Ejecutivo, como el Poder Legislativo y como el propio Poder Judicial, pues no es cualquier órgano constituido, ¿no? Está compuesto por 2/3 partes de cada Cámara y por la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces, pensar en revisar eso es un tema no solo de orden jurídico, sino también de política, ¿no? Entonces, ¿a quién le vamos a otorgar esa última palabra sobre los contenidos de la Constitución? Fue el debate que se presentó en la Corte. Y de arranque el ministro que lo asumió dijo, sí podemos. Y lo hizo de una manera que a mi juicio no me... Vamos, yo sí creo que debe haber una posibilidad de revisar contenidos a la reforma a la Constitución. De entrada creo que, lo he dicho en otras entrevistas, revisar el procedimiento, si se cumplieron con los votos y el proceso legislativo, es una revisión de carácter orgánico, no es ni siquiera una cuestión de revisar la constitucionalidad de la reforma en sí, sino del procedimiento. Entonces ahí creo que, y eso en el proyecto se validó, se cumplió con la forma de contabilizar los votos, se siguieron las reglas que se habían preestablecido legislativamente, entonces por ese lado no hubo ningún problema. El problema central es si puedes revisar el contenido material de la reforma constitucional. Y eso es donde está el key del asunto de la acción, que terminó por no hacerlo, ¿verdad? De este contexto político, de este contexto jurídico, inclusive, pues obviamente con los antecedentes que refieres, hay cuestiones que nos dejan tal vez como dudas respecto a la intervención de la Corte para revisar la propia reforma.
Y de las grandes dudas es porque pues definitivamente les afectaba a ellos mismos, al propio Poder Judicial de la Federación. Entonces como que esta parte es compleja para poder, digamos, o deslegitima tal vez la intervención de la Corte, ¿no? Pero bueno, el recurso, la acción de inconstitucionalidad y los acumulados, del cual es el proyecto del ministro, toma vicios de procedimiento y no se meten ya en esa situación que hubiera sido tal vez, si lo hubieran resuelto sobre esta parte de los vicios del procedimiento legislativo, pues hubiera sido estéril porque lo hubieran regresado a la Cámara y hubiera pasado lo mismo después. Se hubiera reformado. Hubiera sido exactamente lo mismo. El fondo sobre la posibilidad de que... Violaciones. Ya el fondo sobre la cuestión, pues ahora sí que de la elección de los jueces, juezas, a través del voto popular. ¿Eso qué dice la sentencia? ¿Es posible o no es posible? ¿Sería constitucional o no? Respecto a la admisión de la propia acción, el ministro dice, bueno, la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, primero es, ¿cuál es el propósito? Revisar normas de carácter general, frente, y dice textualmente el artículo 105, fracción segunda, esta Constitución. Es decir, distingue. Es difícil entenderla en su interpretación sistemática, que se va a entender norma de carácter general a la Constitución, porque dice esta Constitución. Entonces, pero creo que eso es superable. Las Cortes Constitucionales tienen un amplio margen de interpretación, entonces interpreta que por norma de carácter general se puede entender también a la Constitución. Yo creo que eso hubiera sido suficiente con lo que posteriormente dijo, pero se metió a hacer un análisis de las reglas de la ley reglamentaria justamente de la Constitución, del artículo 105, y trató de justificarlo de una manera procesal. Creo que ahí es donde es la mayor debilidad de la sentencia. ¿Por qué? Nos dice, primero, que la propia Constitución se refiere a la misma como ley fundamental, para equipararla a norma de carácter general. Bueno, pues puede ser, pero no le veo que eso ya sea una razón suficiente como para admitir la propia acción y sus acumulados, ¿no? También refiere que las leyes pueden ser analizadas por los partidos, pueden ser impugnadas por los partidos políticos, y ahí sí se refiere a leyes, y omite reconocer que esa legitimación va encaminada a impugnaciones contra leyes electorales, ¿no? Y ahí es textualmente entendible que no se refiere a la Constitución. Entonces estaba desnaturalizando esa posibilidad de que los partidos políticos solamente impugnaran normas electorales, y amplió el crisol hacia futuro. O sea, de haberse admitido esa perspectiva, partidos con representación política minoritaria, cualquier derrota parlamentaria la podían estar impugnando a través de acciones de inconstitucionalidad, lo cual no digo que esté mal, pero no era el propósito de la acción, ¿no? Entonces, también iba a generar un trastocamiento importante en la acción de inconstitucionalidad. Para mí eso me parece que hubo un cierto temor de no asumir lo que estuvieron diciendo académicos y los propios jueces, de que no hay poderes absolutos, de que es revisable el contenido de la Constitución si es que se toca la división de poderes, derechos fundamentales y cláusulas democráticas. Yo creo que debió ir por otro rumbo, ¿no? Para justificar el asumir competencia y revisar el procedimiento. No veo, yo lo veo hasta de una manera evidente que lo puede haber hecho. Revisar ya el contenido, eso sí ya no es pacífico. Por ejemplo, hablan mucho de una sentencia de Colombia, ¿no? Que es muy destacada y que tiene una argumentación muy sólida. Pero la cuestión que lo diferencia respecto a nuestro modelo procesal constitucional es que en Colombia ya había facultades para revisar el procedimiento de reforma constitucional. O sea, era más fácil hacer el salto argumentativo de ir hacia revisar contenido material de la Constitución que lo que hizo aquí la Corte. Aquí la Corte no tenía un asidero constitucional legal para hacerlo. Era por una visión interpretativa y un papel de tribunal constitucional, incluso una interpretación doctrinaria de lo que han dicho. La doctrina dominante es la que menciona que las Cortes constitucionales sí deberían de revisar cada vez que se toque este tipo de aspectos en las constituciones. No quiso ir por ese camino y prefirió decir sí se puede hacer vía interpretativa desde la ley. Y ahí es donde uno de los ministros, Pérez Dayán, que ya había sostenido visiones de este tipo, pues terminó saliéndose de los críticos, de los 8 ministros que habían criticado la reforma, pero por su visión jurídico-procesal dijo, no podemos.
Entonces ya no se entró más allá en el debate se circunscribió básicamente en si podían luego ir a aplicar la Constitución por la mayoría de 6 respecto a los 8 que antes planteaba de la reforma para generar un precedente obligatorio. Evidentemente los jueces no, vamos, los ministros de la Corte son jueces que saben que eso no era viable, que eso no era aceptable. Pensar que se reformaba sin estar sujeto a condicionantes sistemáticamente observados de toda la reforma me pareció un despropósito. Entonces, pues igualmente, solamente 6 lo confirmaron y uno más se apartó, no me acuerdo quién, 2 más, fue aprobado por 6 contra 5, ¿no? Entonces tampoco se pudo disminuir ahí la votación para volverlo, o sea, para que los 7 hubiera sido suficiente, ¿no? Entonces también perdieron esa votación. ¿Y con qué nos quedamos? Pues con reflexiones que hizo el ministro, específicamente sobre tu pregunta. Dicen en un ejercicio de autoconstricción, self-restraint, dicen los que saben, de la Corte norteamericana, que cada vez que haya una cuestión política, una political question, mejor no nos metemos a eso. Y tiene que ver con con lo que mencionaste. ¿Pueden ellos ser juez y parte? Prácticamente lo dijiste, sí. Con otras palabras más bien. Porque ellos evidentemente tenían un interés. Entonces dijeron, con esto lo salvamos. No le entramos, nos restringimos y entonces la elección de ministros, esa quedaría libre de revisión. Pero sí se meten con el resto de la reforma, ¿no? Bueno, permiten también la desaparición del Consejo de la Judicatura y también la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, y se meten sobre todo a evitar que sea un órgano, que sea la totalidad de los órganos de la división de poder ejecutivo, legislativo y judicial los que propongan a votación los candidatos que van a ser electos, como lo dice la reforma, ¿no? Y lo dice porque esto atenta contra la independencia judicial, hay una afectación de derechos a la carrera judicial, y bueno, también yo tengo una opinión sobre esto. Creo que ahí primero nos hizo cargo el proyecto respecto a la ampliación de un derecho político electoral de todos los mexicanos, es poder ir a otro contexto electoral que amplía justamente sus derechos. No hizo un vis a vis entre carrera judicial, hablan de, tú sabes mejor que yo, en términos laborales, cómo observar esto de derechos adquiridos y de observar esto de los componentes normativos, que tanto se pudiera expresar aquí. Yo creo que no hay un derecho fundamental a ser juez o a ser magistrado, no existe como tal. Entonces, y no creo que hubiera un derecho adquirido por haber sido miembro de una carrera judicial como la que teníamos en México, ¿no? Entonces, siento que el proyecto, donde me gusta, son las reflexiones y recientemente dijo que la academia tiene que participar mucho de estos debates, con lo cual estoy de acuerdo, pues en toda esta doctrina que utiliza para que la Corte sea el órgano garante de la propia Constitución, incluyendo para revisar reformas a la Constitución. Claro, utilizaban argumentos, por ejemplo, Pérez Lainez Potisek, perdón, sobre qué pasaría si reformaran la Constitución y se criminalizara de nueva cuenta a las mujeres por abortar. Bueno, claro, pero eso no es el caso, ¿no? Ahora, si llegase a ser el caso, yo creo que la Corte debería ser más valiente en asumir competencias de una manera distinta, no como lo intentó. Ahora, ya con la reforma posterior, que se dio en ese inter, la reforma que le llamaron supremacía constitucional, pues se cierra más o se vuelve más problemático intentar hacer ello, ¿no? Yo creo que ellos lo debieron haber hecho en la revisión que estaban haciendo, a propósito de lo que se aprobó el día de ayer en Cámara de Diputados, de la prisión preventiva oficiosa. No quisieron ahí arrogarse facultades de revisar la Constitución y esperaron a que la Corte Interamericana resolviera sobre su inconvencionalidad. Yo creo que hubiera sido más aceptable por todos los actores que la Corte se hubiera asumido como un garante del contenido material de la Constitución. Creo que ahí desperdiciaron esa oportunidad y en este momento, cuando lo intentaron hacer, pues iba a ser demasiado problemático porque ahora sí se conjuntaba el constituyente reformador y la potencia de la representación política que tienen.
Ciertamente, no es tampoco una condición necesaria el esperar que los votantes hubiesen pensado que así se debe haber reformado la Constitución. Es cierto, pero de que tenían una facultad que no tenía la Corte, es así. Poder reformado sí podía reformarlo, la Corte no lo tiene en la Constitución y tenía que haber hecho un doble esfuerzo argumentativo para poder hacer lo que intentaron hacer. Entonces, ¿qué tenemos? Pues muy probablemente el sobrecimiento de los juicios de amparo que hablábamos al principio, tal vez también de la controversia, no lo sé, habrá que esperar a la resolución. Y la respuesta que van a dar ellos en la consulta sobre esto, a los jueces que les preguntaban qué vía era la necesaria para revisar reformas a la Constitución que afectaran independencia judicial, pues digo, aquí no fue, no se aceptó. Quizá ellos piensen responder en un sentido de que si se logran 8%, 8 votos, todavía de aquí a que entren los cambios en integración, después serán 6, puede hacer esa la vía, la acción inconstitucional. Y creo que era la más factible para eso. Pero también, lo reitero, no iba a ser pacífico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta reforma ahora que fue votada de esta manera su posibilidad de revisarse? Ciertamente no se validó como constitucional, pero se mantiene la presunción de constitucionalidad de la propia Constitución, que es algo que no se habla. Toda norma, si no es revocada, pues se presume constitucional o legal, ¿no? Entonces, eso es lo que sí tenemos. Esta norma es vigente. Los profesores de Derecho Constitucional la tenemos que enseñar, ¿no? Y el compromiso es doble para la ciudadanía, porque ahora la participación para la integración de nuestra judicatura va a ser mucho más dinámica para el votante, para nosotros, ¿no? Entonces, nos dejan más responsabilidad, hay daños, por supuesto, es una lástima que buenos jueces, buenos magistrados, buenos ministros dejen el cargo, pero bueno, estaba dentro del marco constitucional que así ocurriera. Es una lástima que personas que llevan una carrera judicial ahora tengan que hacerlo por otra vía, que a muchos dicen, es que yo no estoy preparado para ser candidato, ¿puedo entender eso? Eso es una lástima, ¿no? Pero tengo todavía una posición de confianza en que si lo vemos como una oportunidad, esta reforma puede traer cosas positivas para la justicia mexicana. Pues mira, de todo lo que has dicho, que ha sido bastante claro en cuanto a las posiciones que ha asumido la Corte, lo que ya tenemos es que ya está aprobada la reforma, ya está caminando el proceso electoral, inclusive, bueno, en días anteriores estuve ahí en el Instituto Nacional Electoral, aquí en Nuevo León, y me decían que todavía no comienzan o siguen por los amparos. Tocaste el tema que pues muy seguramente se van a sobreseer por el efecto que pues ya tuvo la Corte en la semana pasada, que resolvió la acción de inconstitucionalidad, pero todavía no empiezan dice, oye, nosotros debimos de haber ya puesto el Consejo desde el 13 de noviembre, no ha sucedido por estas suspensiones. Va a caminar la reforma, va a haber elecciones en junio, se cierra la etapa para la convocatoria de jueces y magistrados, creo que el 24 de noviembre, sí. Es el último día para que la gente que esté interesada en participar como... Nuestros abogados. Es correcto, nuestros abogados, nuestras abogadas. Participen. Que participen. Entonces, esto está en marcha. Los perfiles y el comité de selección, creo que es la parte fundamental que habría que ver cuáles son los perfiles que van a quedar en la boleta. Sí. Fíjate, con mis alumnos comento algo que regularmente me pasa en las materias que he impartido de Derecho Electoral. Suelen decir los alumnos, oiga, profesor, ¿por qué no mejor nada más dejamos que sean candidatos los abogados? Porque ellos son los que saben hacer leyes y no que sean cualquier persona. Bueno, yo les digo, pues es que tiene que ver con una cuestión de representación política, no tanto de expertise jurídica, entonces no se puede cerrar esos espacios solamente a que sean abogados. Bueno, aquí sí va a ser así. Aquí solamente abogados con buenas calificaciones y con buen perfil deberían de ocupar los cargos, ¿no? Ya están 3 comités revisando los perfiles. Entiendo que va a ser una labor titánica para ellos, porque seguramente se van a inscribir muchos, no sé cuántos vayan al día de hoy, y en ellos va a recaer una parte muy importante, son el sedazo, por decirlo de alguna manera, de los mejores perfiles. Entonces, la ciudadanía debe estar muy atenta a eso. Debemos de ser muy escrupulosos en ver quiénes están ahí, debe ser muy transparente,
y hacer los comentarios y hacer las reflexiones que se tengan que hacer respecto a los perfiles que estén llegando. Ahí es donde se juega una buena integración con este modelo, ¿no? Puede haber mejores o peores, tal vez, pero este es el modelo que tenemos. Hay que ser muy escrupulosos en esa parte y estar atentos a la forma en que se llevan a cabo, como en otros lugares. En Estados Unidos, cada vez que se propone un candidato o candidata a juez constitucional de la Corte Suprema Norteamericana, la sociedad está escrupulosa. Creo que aquí tenemos esa oportunidad de también serlo, ¿no? Tenemos más responsabilidades ahora como votantes en este sentido en la materia judicial. Las universidades, las barras de abogados, todo el foro es el que tenemos que estar atentos. Fundamentalmente, pero yo no dejo de Descartas. lado, porque todos vamos a votar, no solamente los abogados, ¿no? Entonces, nosotros, el foro, deberíamos de dar información, insumos para la reflexión de la ciudadanía en la Ok. toma de decisiones. Ahí sí te doy toda la razón. Perfecto. Ya por último, doctor, ¿qué le faltó a la sentencia o los efectos son los que tú consideras que debieron ser o la sentencia trajo cosas que ni siquiera debieron de estar puestas? ¿Qué otra cosa podría decir sobre la sentencia? Bueno, que es un intento loable, para empezar, loable, fallido, pero loable, de traer a México un cambio en la doctrina de control de la Constitución. Te digo, la doctrina dominante es que sí debe de haber un órgano revisor. Bueno, el órgano revisor es el que reforma, ¿no? Pero un órgano controlador sí debe de haberlo. No solo es el Poder Judicial, en otros países donde hay control de la Constitución, de la constitucionalidad por órgano político, pueden ser incluso los propios parlamentos. La Constitución de 1824 en nuestro país ya establecía la posibilidad de cláusulas de enfriamiento, de que sin mayor trámite la siguiente legislatura podría revisar ciertas reformas si así lo consideraban. Entonces, ese tipo de reflexiones creo que nos llevan a ver que en la sentencia pues había un propósito que quitaba un ancla hacia el pasado, de no entrarle, pero que quizá le faltó timón. Lo decía hace rato. Creo que no debe haberse ido por la cuestión de la legalidad para justificar su competencia, sino es una cuestión distinta, ¿no? Es una corte constitucional. Entonces, eso pudo haber sido en una reflexión, quizá que lograra mayores consensos suficiente para hacer que otros ministros votaran a favor. No ocurrió, ¿verdad? Ahora, el problema era también el tema, ¿no? El tema de mantener a la judicatura y evitar la elección. Entonces, no reflexionó mucho sobre que el invalidarla invalidaba también en automático una expansión de derechos político-electorales. Pues mi talante también es ese, quizá también esa mi postura va encaminada a ello. Mi vida profesional principalmente ha sido en órganos electorales. Entonces, ese aspecto creo que debe de llevarnos a la reflexión. El mismo ministro dijo hace unos días que la academia debe participar profundamente en reflexiones sobre control de la Constitución y de la constitucionalidad, donde estoy totalmente de acuerdo, eso creo que debe de ser así, y debemos de generar una cultura jurídica más activa, más, digamos, en contacto directo con la ciudadanía, porque si hacemos eso, los riesgos que nos habla el proyecto no se van a presentar. Si la ciudadanía está viendo cómo se está resolviendo los temas, le cerramos el espacio a la arbitrariedad o le cerramos el espacio a la falta de independencia de nuestros juzgadores. Creo que eso es algo que también nos debe llamar a reflexión y que en todo caso, pues bueno, yo tengo 15 años dando derecho procesal constitucional, resulta que soy congruente con lo que he dicho. Yo he dicho, no hay un mecanismo para poder revisar reformas a la Constitución, no iba a cambiar eso por una cuestión de carácter coyuntural, pero lo cierto es que también reconozco que la doctrina mayoritaria en términos de revisar reformas a la Constitución, fundamentalmente con estos tres aspectos que te acabo de decir, derechos humanos, división de poderes y cláusula democrática, debe de haber un mecanismo aceptado por la cultura jurídica de una nación, plenamente aceptado entre todos los actores, de revisar esos temas. El resto de temas constitucionales yo creo que ni siquiera debería de revisarse. Pero estos temas, que sí tocó en parte esta reforma, esos podrían buscarse una especie de mecanismo de revisión. Pero hoy en día no lo teníamos y creo que ahí es el gran desacierto del proyecto, ¿no? No haber ido por un argumento más allá de la legalidad
y quedarse solamente en la Constitución para arrogarse esas facultades. Más allá de un interés. Más allá de un interés que Que pueda es lo tener. que se ve, ¿no? Sí. Pues doctor, muchas gracias. Ha No, sido al la contrario, verdad muy explicativa, para entender, porque es complejo hablar de la Constitución, del constituyente y obviamente el control de la constitucionalidad. Ay, te digo, coordino la de a recientes fechas, la maestría en Constitucional y Gobernabilidad. Para los que tengan interés, es una buena maestría también, para aprender estos temas y otros. No, bueno, es que no todos los días se presentan estos problemas. Estos temas. Y eso es algo muy interesante. Sí, ¿no? claro. Y hay que aprovecharlos porque también es el control de la constitucionalidad y del poder reformador o no existe, y esos tres temas que dices para poder generar un mecanismo para que después la Corte o algún organismo de la Corte o a lo mejor un nuevo órgano que se constituya para esos temas, pues será muy interesante, ¿no? Rebatir eso, claro. Sí. Pues bueno, a todos los que nos escucharon, nos vieron, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Por la invitación, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.